Bien, buenas tardes, hermanos, qué gusto verles por aquí. Y si usted está en Facebook o en YouTube, también nos da gusto que nos acompañe. Y hoy vamos a tener un mensaje, pues yo honestamente creo que es bastante bonito, ¿no? La vida de Abraham tuvo pues distintas etapas, ¿no? Y distintos momentos. Y hoy vamos a hablar de un momento pues muy agradable, ¿no? Y se titula nuestro mensaje Cuando llega la promesa. Y recuerde que la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo el Señor requirió de un compromiso mayor de parte de Abraham en la ampliación de su promesa, ¿no? Y este compromiso se iba a marcar a través de la circuncisión, y también nos ilustra, ¿no?, algo que debe de pasar en nuestra vida si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios, y es que debemos de desprendernos de nuestra carne, y es algo con lo que pues todos le batallamos, ¿no? Todos tenemos ciertos deseos, todos tenemos ciertos anhelos, y no está mal tener deseos y anhelos, pero hay ocasiones en las que estorban el plan de Dios y es necesario hacerlos a un lado. Y pues Abraham estuvo dispuesto a obedecer, y de hecho el caso de Abraham es muy especial. ¿Por qué? Porque si usted ve, en cada ocasión en la que Dios pidió algo de él, va a encontrar la siguiente frase: y al día siguiente. No se tardaba en hacer lo que Dios le mandaba. Y en el caso de la circuncisión va a encontrar usted que dice: y al día siguiente se circuncidó él, y circuncidó a Ismael, y circuncidó a todos los varones que estaban en su casa. Y bueno, vemos a Abraham obedecer. ¿Se acuerda que Dios le había dicho que en un año iba a tener un hijo? Bien, poquito tiempo después de que se circuncida, tiene lugar este evento, y este evento es muy importante dentro de la vida de Abraham. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 18. Hay varios elementos que encontramos en este pasaje que vamos a leer, que nos permiten ver a mayor profundidad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y qué está pasando en la vida de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tierra en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro cuerpo, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Aquí Abraham no sabe quiénes son estos visitantes en este momento, ¿no?
Pero vemos en Abraham un corazón pues dispuesto a dar. En este tiempo existe la costumbre de la hospitalidad, y no solamente en la región de Canaán, en varios otros, en varias otras culturas existe este concepto, ¿no?, de que hay que ser hospitalario, que es una bendición ser hospitalario. Hay culturas como en los grupos germánicos en los que no ser hospedador es penado por la ley. Si alguien llega a tu casa y pide hospedaje y hospitalidad, se la tienes que dar, si no, viene un castigo sobre ti. Aquí en Canaán no es tan severo el concepto de la hospitalidad, pero sí es una costumbre, sí existe la idea de ser hospitalario. Y bueno, Abraham está siendo magnífico en su hospitalidad. Él ve a 3 varones caminando, seguramente fue un día como hoy, muy probablemente más caliente, ¿no? Pero a nosotros ya con 29 grados nos estamos cocinando y ya no aguantamos el calor. En tierra de Israel, en tiempo de calor, hace mucho más calor que aquí, ¿no? Y pues es un día de calor, no hay nubes, probablemente el sol está a todo lo que da. Y Abraham alcanza a ver a 3 varones que vienen como de camino, pasando cerca de donde él está en sus tiendas, y se acerca, ¿no? O sea, tiene pues compasión de ellos, porque le aseguro que caminar al calor del sol a 35 grados, 37 grados, 40 grados, pues no es nada agradable. Y lo que hace es acercarse a ellos y decirles: yo los voy a acoger, permítanme ser hospitalario con ustedes. Hay varios árboles aquí donde estamos, siéntense en el que quieran y yo me encargo de atenderles. Y bueno, en el Nuevo Testamento el Señor nos habló sobre esto, ¿no?, de ser alguien que da con un corazón alegre, en 2 Corintios 9:7, donde el apóstol Pablo dijo: cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otro pasaje dentro del Nuevo Testamento se nos señala que seamos hospedadores porque algunos recibieron ángeles sin saberlo, ¿no? En este caso es al que se está haciendo referencia, porque más adelante Abraham se va a dar cuenta de que estos 3 viajeros que se están acercando a sus tiendas no son cualquiera. 2 son ángeles y uno es el ángel de Jehová, uno es Dios mismo, acercándose para estar con él. Pero él en este momento no lo sabe, ¿no? Y si quiere ver cómo es un corazón alegre para dar, vea cómo los atendió Abraham. En el versículo 6 vemos esto. Dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Sin pensarlo 2 veces, Abraham fue a buscar de lo mejor que tenía para ofrecerlo a sus huéspedes. Ahorita, es difícil entender bien, si no nos adentramos en el contexto del pasaje,
lo que implicaba lo que dio Abraham. De entre los ganados, pues de los más caros hasta la fecha son las vacas, ¿no? En este tiempo no, todavía más, ¿no? La vaca es un animal que requiere mucho más alimento que las ovejas, requiere otro tipo de cuidados. Obviamente da más carne, pues porque es un animal mucho más grande. Una res es un patrimonio familiar. Las ovejas también, ¿no? Pero no de la misma magnitud que es una vaca. Entonces, sacrificar uno de estos animalitos, aunque sea un becerro, pues es para una ocasión especial, ¿no? Pero Abraham no lo considera como algo a lo que lo va a detener, va por un becerro y escoge uno bueno. Y después toma elementos que también costaban bastante dinero, ¿no? Porque va por mantequilla y por leche y se lo ofrece, ¿no? Para sus huéspedes. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, Abraham dio lo mejor que tenía, de lo mejor que tenía, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Entendamos que él era un hombre pudiente, ¿no? Él tenía muchos bienes, tenía mucho ganado. Sin embargo, pues deshacerse de uno de estos animalitos para compartirlo con extraños no era común, ¿no? Pero ese es el corazón alegre que sabe dar. Y Dios no nos pide que pues demos cosas así de caras, ¿no? Pero sí pide lo mejor de nosotros. Eso es lo que Dios veía en el corazón de Abraham y lo que ve en el corazón de todo dador alegre, un corazón dispuesto a dar lo mejor. Dios no quiere que nos endeudemos para dar, pues digámoslo así, una ofrenda, ¿no? Pero sí quiere que le ofrezcamos lo mejor que hay en nosotros. Y en distintas áreas, no estoy hablando nada más del sentido monetario, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestro tiempo. Dios se agrada de ese tipo de corazones. Y bueno, vemos que prepara todo y se sienta con sus huéspedes y empiezan a comer. Y bueno, uno nada más puede imaginarse la conversación, ¿no? Porque primeramente ingirieron los alimentos que les fueron puestos delante de ellos, y seguramente tuvieron alguna plática, seguramente hubo risas. Pero llega un punto en el que Abraham entiende quién está enfrente de ellos. Vamos al versículo 9, por favor. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Él no no sabemos si ya les dijo que su esposa se llama Sara, ¿no? No sabemos si ya hablaron de su esposa. Después vemos lo siguiente. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Cuando Abraham escucha estas palabras, él reconoce quién está hablando. ¿Por qué? Porque son palabras muy similares a las que encontramos en el capítulo en el que se refiere en el que tenemos la narración del pacto por circuncisión. En ese mismo año, Dios ya le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo al pasar de un año, y Dios mismo ha vuelto a reafirmarle esto. Y
Aquí tenemos que tener presente el evento y el valor que tiene este evento, no solamente para la vida de Abraham, sino en toda la historia bíblica. Son muy contados los personajes, como mencionamos también la semana pasada, que tuvieron un encuentro directo con el ángel de Jehová. Son pocos. La semana pasada vimos que Agar, por la misericordia de Dios, pudo hablar con el ángel, el ángel de Jehová habló con ella. Otros que llegaron a tener este privilegio fueron Gedeón, Sansón, los padres de Sansón no, Jacob. David lo vio a la distancia y no recuerdo si hubo otros, no, tal vez sí, pero se me pasan ahorita los nombres, pero estos son los que recuerdo en este momento, pero son muy poquitos los que tuvieron contacto con el ángel de Jehová, y todos fue un contacto breve, una plática corta en la que él da instrucciones, pero Abraham comió con él. ¿Se da cuenta de lo especial que es esta situación para Abraham? No sabemos cuánto, duraron horas, algo le puedo decir, duraron horas porque pues no se preparan en 15, no hay microondas ni hornos como los de ahorita para preparar un becerro, ¿no? Ese fue un proceso de algunas horas, 1 hora, 2, tal vez 3, y pues él los estuvo entreteniendo, estuvo platicando con ellos, y después pues traen la comida y seguramente duraron ahí, ponga usted 1 hora más, 1 hora y media, hasta que Dios se revela, ¿no? Imagínense qué privilegio de Abraham, ¿no? Probablemente en el momento no asimilaba lo que estaba pasando, ¿no? Pero después, imagínense lo que era decir, yo pasé un buen tiempo con Dios, con el ángel de Jehová. ¿Sabe por qué Dios le trató así? Porque Abraham tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Solo hay 2 seres humanos, solo hay 2 hijos de Adán, de los que se habla en la Biblia que fueron llamados amigos de Dios, y uno de ellos es Abraham, y Dios lo está tratando así, como a un amigo. Y Dios viene con varios propósitos en esta visita, y uno de ellos es reafirmar la promesa. Aquí hay algo bien padre para la vida de Abraham. En ocasiones anteriores vimos que Dios le decía, yo te voy a dar descendencia, pero no le decía cuándo. Y pasaron largos años, ¿no? Pero aquí la mano de Dios ha cambiado en cuanto a su mover. El tiempo de Dios ha cambiado y Dios ya no viene a decirle, créeme, en algún momento te voy a dar descendencia. Le está diciendo, hay un plazo ya. Para el siguiente año vas a tener un hijo con Sara en tus brazos. Y quiero ver esta parte del pasaje porque es importante para un punto que quiero tomar más adelante. Vamos al versículo 11, por favor. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Anteriormente Abraham ya se había reído en la primera visita de Dios, en la que él le dice que va a tener un hijo dentro de un año. A Abraham también le da risa, y después le dice: bueno, Señor, pues permite que Ismael crezca y se haga conforme has prometido a través de él. Dios le dice: no, dentro de un año Sara va a tener un hijo y le vas a poner Isaac, porque Isaac significa risa. Y en esta ocasión, pues Sara no estaba en la tienda donde Abraham estaba, no estaba, ella estaba en otra tienda, no estaba comiendo junto con Abraham y estos tres, los dos ángeles y el ángel de Jehová. Ella estaba en una tienda aparte y pues se rió. Abraham obviamente no escuchó. Los ángeles, bueno, no sé cómo es el oído de los ángeles, la verdad, nadie sabe. Pero pues dentro de su corazón a Sara le da risa, ¿no? Y dice: bueno, ¿cómo dicen que voy a tener un hijo a esta edad? ¿Se acuerda cuántos años tiene Sara en este punto? 89 aproximadamente. Y dice: ya no hay manera, ¿no? Toda esperanza ya se perdió, y Dios lo que está haciendo aquí también es mostrarle a Abraham quién es él y a Sara, que entiendan bien quién está con ellos, ¿no? Y dice: ¿por qué se rió Sara? Y seguramente mandan llamar a Sara, ¿no? Porque Sara no está en el lugar. Y Abraham manda a traer a Sara. Sara viene y el ángel de Jehová le pregunta: ¿por qué te reíste? ¿Hay algo imposible para Dios? Y pues ella dice: no me reí. Y Dios le dice: sí te reíste. ¿Y qué está mostrando Dios ahí? Que Él escucha detrás del silencio, que Él está en todo lugar. Y reafirma lo que prometió. Les dice: van a tener un hijo dentro de un año. Y una vez que termina esto, vemos nuevamente a Dios tratando a Abraham como su amigo, porque los dos ángeles vienen acompañando al Señor, pero vienen con una misión también. Y Dios le va a revelar cuál es esta misión. Vamos a leer lo que dice el versículo 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios ha determinado la destrucción de Sodoma, de Gomorra y de las otras ciudades de la llanura. Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Dios no tiene que justificarse con nadie. Él es absolutamente soberano y Él es justo. El juicio que va a ejecutar aquí, pues a cualquiera que lea lo que se realizaba en Sodoma,
le es fácil entender por qué ha determinado este castigo sobre la ciudad, pero él no tiene por qué comunicarle a alguna persona el por qué realiza algo, ¿no? Él es soberano, él es el rey del universo, él es el Dios del universo. No tenía por qué contárselo a Abraham, ¿cierto? Sin embargo lo hace, ¿por qué? Porque Abraham es su amigo. Los ángeles saben lo que Dios va a hacer, probablemente a ellos ya se los comunicó anteriormente, pero no tiene por qué contárselo a un ser humano, pero Abraham es su amigo y se lo cuenta. Y aquí vamos a ver uno de los tesoros del corazón de Abraham. Recordemos lo que mencionamos, Abraham ya sabe quién está con él y sabe que es un privilegio. En las generaciones anteriores, ni siquiera su padre Sem tuvo un encuentro, y Sem es un ancestro lejano de Abraham, ¿no? Que sigue vivo hasta este momento probablemente, pero ni siquiera Sem tuvo una comunicación con Dios como la que tuvo Abraham. Han pasado siglos desde que alguien tiene un contacto con Dios como el que Abraham está teniendo, y probablemente en este momento ya entiende el privilegio que está teniendo y que Dios le está hablando, incluyéndolo, digámoslo así, en su consejo de qué se va a hacer con las ciudades de Sodoma, Gomorra y el resto de las ciudades de la llanura. Y ¿sabe algo? Abraham no se ensoberbece. Es bien fácil perder el piso, ¿no? Las personas fácilmente pierden el piso. Solo se requiere un poquito de poder, un poquito de dinero, y lamentablemente muchas personas cambian, dejan de ser las mismas personas y sienten que están muy por encima de todos los demás. Y no vamos a ver eso en Abraham. En Abraham no vamos a ver orgullo, no vamos a ver autocomplacencia por la situación privilegiada en la que está. Lo que vamos a ver en Abraham es un corazón que, entendiendo el privilegio que tiene, lo usa para bendecir a otros y para interceder. ¿Por qué? Porque probablemente en lo primero que piensa Abraham es en su sobrino Lot. Abraham sabe que está en Sodoma y sabe bien lo que pasa en estas ciudades. Mire, la fama de Sodoma no es local, es decir, no es, bueno, no queda el dicho de Las Vegas, ¿no? Porque el dicho de Las Vegas dice que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Sodoma no se queda en Sodoma. Toda la región sabe cómo es la vida allí. Tiene una muy mala fama. Y bueno, Abraham vive en la región y sabe que es una ciudad terrible, y lo que va a buscar Abraham no es erigirse él mismo como juez, es buscar misericordia, es interceder para que haya misericordia sobre esta ciudad. Y con reverencia le va a decir al Señor: Señor, ¿y si hubiese 50 justos en la ciudad, los destruirías a ellos junto con todos los pecadores? Dice: yo sé que tú eres bueno y que no lo harías. Y Dios le dice: cierto, Abraham, no lo haría si hay 50 justos en la ciudad. Y bueno, Abraham sabe que 50 justos es mucho pedir,
y no quiere ser, pues, excesivo, ¿no?, en transgredir la confianza que tiene para con Dios, y no hace una rebaja grande. Le dice: Señor, ¿y si de esos 50 faltan 5? Y Dios le dice: por 45 tampoco destruiría la ciudad. Y Abraham sigue, ¿no? Y si hay 30, y termina diciendo: Señor, si hay 10. Y dice: tampoco por 10. Si hubiese 10, no la destruiría. Lamentablemente no hay 10 justos en Sodoma, ¿no? Y el castigo se debe de venir sobre estas ciudades, y todas son destruidas de una manera drástica, ¿sí? Si usted quiere saber más, pues lea, siga continuando ahí en el capítulo 18. Pero esto es algo que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida, porque mire, es fácil también como creyente caer en cierta soberbia cuando vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿no? Y decir: bueno, yo tengo el favor de Dios y los demás no, yo sigo a Dios y los demás no. Es un error en el que cayó la nación de Israel, y hasta la fecha algunos judíos ortodoxos tienen esa situación también. Perdón. No tienen el corazón de su padre Abraham, porque se ven como escogidos, exclusivos, y que nadie se les puede acercar, que nadie está en su misma condición. De hecho, en el tiempo de Jesús, los judíos veían a los extranjeros como menos, a los extranjeros que habitaban en su tierra los veían como menos. En muchos casos no había la intención de compartirles para que se convirtiesen. Dios no le había cerrado la puerta a los extranjeros, ¿no? Y el romano que quisiese convertirse lo podía hacer, o sea, que se quisiese acercar al Dios de Israel lo podía hacer, el griego igual, los egipcios igual, pero había sectores de Israel que habían perdido completamente cualquier interés por compartir su fe, que otros conociesen al Dios verdadero. Y muchos decían: somos especiales, nosotros somos los escogidos, y que los demás sean castigados y destruidos por Dios. Abraham no era así, el padre de Israel no era así, y nosotros tampoco debemos de ser así. Sodoma y Gomorra se merecían el castigo al que se les iba a someter. Claro que sí. Claro que sí, habían ofendido a Dios en sobremanera. Pero no vemos a Abraham decir: yo soy justo, gracias Dios por este privilegio, fulmínalos. No. Vemos un corazón con compasión. Abraham no podía ir a la ciudad de Sodoma a predicar. ¿Por qué? Porque lo matan, era la realidad, ¿no? Si Abraham va y predica en contra del pecado que se estaba cometiendo allí, probablemente lo agarran y lo apedrean o lo cuelgan o cosas peores, ¿no? Pero lo que puede hacer es interceder. Y probablemente pensaba en su tiempo, bueno, que Dios les extienda el tiempo por si se arrepienten. No lo vemos teniendo soberbia ni queriendo que caiga la espada de Dios, ¿no? Y así debemos de ser nosotros. ¿Porque hay un juicio sobre este mundo? Sí. Y es terrible. Lo que describe el Apocalipsis que ha de venir sobre la humanidad en los últimos tiempos es algo terrible. Lea lo que va a suceder cuando suenen las trompetas o cuando se derramen las copas de la ira.
y lea también lo que dice la Escritura sobre el castigo eterno. No es algo que debamos de desearle a los demás. Lo que debemos de desear es que Dios extienda su misericordia, y si podemos compartirles para que no tengan que pasar por ese castigo. Como en el caso de Abraham y de las ciudades de Gomorra, muchos se van a perder, es la realidad, ¿no? Porque muchos no quieren oír, pero Abraham supo que él había hecho todo lo que estaba en sus manos para interceder. Obviamente Dios era paciente y amaba a Abraham, no le molestaba que pues él intercediese, ¿no? Pero Abraham sí sentía cierto temor. ¿Por qué? Porque entendía que era Dios quien estaba delante de él, ¿no? Y que le estaba como regateando. Pero Abraham supo que hizo todo lo que pudo para interceder. Cuando nosotros acabemos nuestra carrera, deberíamos desear estar en esa misma condición de Abraham. Y cuando tengamos que partir, tener paz de que hicimos todo lo que pudimos por llevar el Evangelio y hacer la obra de Dios. Y bueno, después suceden varias cosas con la familia de Lot, y viene un momento bien bonito, ¿no? Acompáñame a Génesis capítulo 21. Dice Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, porque Dios cumplió lo que prometió. Leer estos versículos es muy sencillo, pero hay muchos detalles que debemos de tomar en cuenta. Mire, no sabemos cuántos años pasaron desde que Dios le habló a Abraham en Ur de los Caldeos hasta este momento, porque no tenemos elementos para calcular a los cuántos años Abraham parte de Ur de los Caldeos. Lo que sabemos es que pasaron 25 años desde que Abraham salió de Harán para vivir en Canaán como un extranjero, morando en tiendas y levantando y estableciendo su campamento. Póngase a pensar, 25 años. ¿Fue paciente Abraham? Sí. Yo conozco a muy poquitas personas, y en este momento no se me viene una a la mente que haya esperado 25 años por ver una promesa. 25 años es mucho tiempo, ¿no? Ahorita nuestro promedio de vida es alrededor de los 80 años. 25 años es más de un cuarto de la vida de una persona
de una persona promedio aquí en México, esperar 25 años por una promesa sí se puede sentir como una eternidad. Aparte, pasaron muchas cosas en estos 25 años. Abraham y todos los que estuvieron con él vieron hambrunas, vieron problemas familiares, división familiar, momentos de alegría, sí, muchos de tristeza, muchos de desánimo, momentos de lágrimas. El tiempo pasó y dejó sus marcas en los cuerpos y en los rostros de Abraham. Obviamente en este punto tienen más arrugas que cuando salieron de Harán, pero Dios fue fiel. Y en el año 99 de Abraham, Sara concibió. Yo no me imagino cómo le dio la noticia esta Sara, ni cómo se dio cuenta, honestamente. En algún momento Sara se da cuenta y le da la noticia a Abraham, y yo creo que ahí Sara probablemente, yo creo que ella no brincó, pero Abraham sí, yo creo que dio brincos de alegría, y a los 100 años de su vida nace el hijo del pacto. Y en este punto todos los dolores de los 25 años se quedaron atrás. Cada lágrima se ve lejos. En ese momento solo hay alegría. Y hay algo que para mí fue un tesoro cuando lo leí, porque uno se queda con el nombre de Isaac, con la idea de que Dios les dio ese nombre pues porque Abraham se rió y porque Sara se rió, pero no es así. Porque esa fue una risa, la de los dos, de una esperanza casi perdida, una risa de una luz lejana que casi se ha extinto. Pero aquí en este pasaje vemos por qué Dios le puso Isaac, y Sara lo entendió. En el versículo 6 ella dijo: Dios me ha hecho reír. Entonces el nombre de Isaac no es para que se acuerden de la risa que tuvieron cuando no creían, cuando lo veían todo imposible, sino por la risa que tuvieron cuando Dios cumplió su promesa, ¿no? Y a todos se nos sale una sonrisa cuando leemos este pasaje, ¿no? Qué bonito que el nombre es de una risa provocada por la mano de Dios. Y el nacimiento de Isaac tiene varias cosas que nosotros debemos de analizar. No es un nacimiento común, en ningún momento lo ha sido, pero tiene un propósito. Mire, Dios duró tanto tiempo en contestarle la promesa, en cumplir más bien la promesa que le había dado a Abraham por una razón. Esos 25 años no fueron en balde. Dios fue el que permitió que Sara alcanzase esta edad tan avanzada. ¿Para qué? Para que no hubiese ninguna posibilidad de que esto fuese una obra humana. La situación en el momento de la visita del ángel de Jehová y los otros dos ángeles a Abraham es una situación sin esperanza alguna, y se nos describe en el versículo 11 de Génesis 18, porque ahí se nos dice
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ella ya no tenía ciclos menstruales. Eso se había acabado probablemente mucho tiempo atrás, probablemente décadas atrás, y si una década atrás esto ya no sucedía, no había posibilidad alguna de que ella pudiese tener un hijo. Pero esto tiene un significado profundo. El llamado a Abraham y el nacimiento de Isaac, su hijo, tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está anunciando que va a levantar una nación especial a la cual le va a dar su revelación, y el origen de esta nación no va a ser como el de los demás pueblos. Todos los demás pueblos grandes de este tiempo surgieron más o menos de esta forma. Hubo un gran líder militar que se levantó, creó fama, fue reconocido como un héroe, y pues se encontró a una mujer, le gustó, se convirtió en su reina principal, tuvo un hijo con ella, pues por medios naturales, y bueno, o varios hijos, y uno de ellos fue su heredero. Y este grupo después se convirtió en un clan, y después se convirtieron en una tribu, y después en una nación. Así no es la manera en la que Dios levanta a su nación escogida. No es un héroe militar Abraham. Abraham no es un héroe de guerra. Él es un hombre que le creyó a Dios. Y es un hombre que le creyó a Dios a pesar de que todo lo natural le decía que no tenía razones para creer, ¿no? Su cuerpo tenía 99 años cuando Dios le dice dentro de un año. Ahorita no conozco a alguien de 99 años, tuve una tía abuela, a ella sí la conocí, de 117 años, y murió de esa edad. Yo la he de haber visto por última vez cuando ella tenía como 115 años. Y bueno, Sara no había llegado a ese punto, ¿no? Pero ya tenía 90 años, y bueno, si me hubieran dicho que mi tía iba a tener hijos, cualquiera que me diga, uno le dice, ¿estás loco o drogado? Porque no hay otra manera para creer que una mujer en estas condiciones puede tener un hijo, ¿no? Pero a pesar de todo lo que veía Abraham en su vista natural, con sus ojos de la fe, pudo creerle a Dios. ¿Y sabe qué? Dios cumplió. Dios fue fiel a su promesa. Y mira, a veces estamos en una condición como la de Abraham. Tal vez no han pasado 25 años, pero tal vez ha pasado 1, o tal vez han pasado 2, o 3, o 5, y no ha llegado la promesa. Y uno puede sentir desesperación, es válido. Acuérdense que Abraham tuvo pues sus momentos de tristeza profunda, y Dios lo tuvo que sacar a ver las estrellas y hablarle directamente para levantarlo. Es válido en algún momento decir, Señor, no veo la manera, no veo cómo se pueda cumplir lo que tú me prometiste, y puede que las cosas se pongan todavía peor, porque las cosas no mejoraron para Abraham. Después de esa ocasión que Dios lo saca a ver las estrellas, pasaron todavía varios años,
y su cuerpo no estaba más joven, sus fuerzas no eran mayores, el cansancio sí era mayor, el deterioro sí era mayor, y bueno, cuando ya llegan 99 años, pues ¿qué esperanza puede haber desde la perspectiva natural, ¿no? Y así podemos estar nosotros, que la cosa se está poniendo peor. Porque se puede poner peor, sí se puede poner peor todo, generalmente. Hay veces que uno se sorprende y dice, yo creí que ya no podía ir más profundo, pero sí se puede. Pero si Dios lo está permitiendo, si Dios está permitiendo que esto pase, es por algo. La espera no era sin propósito. Dios estaba dejando bien en claro, esta nación es mía y nace porque estoy interviniendo yo. Y en el momento en el que se cumpla lo que Dios le ha dicho, por lo que usted está esperando que va de acuerdo a su voluntad, como Abraham va a entender por qué tuvo que ser tan larga la espera. Obviamente Abraham, cuando habían pasado 5 años, no entendía por qué se retrasaba la promesa. Abraham no entendía por qué pasaron 10 años y muy probablemente no entendió, y podemos estar seguros que no entendió, por qué después de que Dios lo saca a ver las estrellas pasa otra década más sin tener un hijo con Sara. Y no solamente 15 años más, bueno, 14. Pero en un punto entendió. Aquí Dios le muestra, la nación que viene de ti, Sara, es algo especial, es algo mío, es algo muy distinto a lo que pasó con Ismael, porque ahí le echaste ganas tú. Y fue una intervención humana natural. Aquí intervine yo. Aquí fue mi mano, porque esta es mi nación. Yo fui el que permitió que surgiera, yo le di origen. Y por eso esta historia de Abraham es un llamado a nosotros a no desanimarnos en la espera. Esperemos en Dios que no nos toque 25 años, ¿no? Que sea antes, pero bueno, uno no sabe cuáles son los propósitos de Dios, pero una promesa tenemos. Cuando se cumpla aquello que Dios nos ha dicho, vamos a entender y vamos a reír. Mire, es una bendición ver cuando Dios contesta las oraciones, y yo creo que todo mundo nos gozamos, ¿no? No se desanime, siga esperando, aguante. Es bien difícil decirlo, bueno, más bien, es bien fácil decirlo, es bien difícil hacerlo, pero sea paciente. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. No se va a arrepentir al ser paciente por esperar la promesa de Dios. Sea impaciente y sí se va a arrepentir, porque va a hacer cosas que no le van a hacer de ningún bien. La próxima semana, bueno, no, en la próxima vez que abordemos esta serie, vamos a ver, pues, que cuando nosotros intentamos ayudarle a Dios, generalmente cometemos un grave error, tiene consecuencias que nos van a doler, pero si somos pacientes a que venga la promesa de Dios, todo va a ser maravilloso. No hay algo en el nacimiento de Abraham de Isaac, que le haya generado dolor a Abraham y a Sara. ¿Por qué? Porque era la bendición y la promesa de Dios. Si usted es paciente y recibe lo que Dios le dijo en su tiempo, va a ver que no va a haber ni un pero. Entonces yo le animo
a que no pierda la fe, no pierda la esperanza y espere en Dios. Espere los tiempos de Dios. Recuerde que sus tiempos no son nuestros tiempos, pero sus tiempos son perfectos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos das. Muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras con un ejemplo extremo, porque el caso de Abraham es extremo. A pocos los pones a esperar un tiempo tan prolongado, pero él esperó 25 años. No fue fácil, fue un camino con valles y montañas, con valles dolorosos de bajar y con montañas difíciles de subir. Pero al final pudieron reír. Y te pedimos, Señor, que nos permitas tener esa esperanza, sabiendo que al final, cuando tú hayas determinado qué es el tiempo, cuando tú hayas determinado que tiene que pasar, vamos a reír. Y vamos a entender todo lo que no pudimos entender durante el tiempo de la espera. Ayúdanos a ser pacientes y háblanos, Señor, como le hablaste a Abraham, porque cómo necesitamos tu palabra todos los días. Porque tú sabes que nuestra mente trabaja a 1000 por hora pensando en palabras de desánimo y fácilmente pesca las palabras de desánimo, y sus pensamientos generalmente nos derrumban, pero cuando escuchamos tu palabra nos levantamos y podemos continuar. Habla nuestras vidas, Señor, para poder seguir en esta carrera que implica paciencia, pero que vale la pena. Ayúdanos a ser como Abraham. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que salga animado, hermano, y que le vaya muy bien el resto de la semana, que el Señor le bendiga. Los jóvenes, los que quieran venir, nos vemos aquí a las 7 el viernes, y el domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de